Muy buenas, vamos a entender el mapa del dolor crónico y vamos a comprender qué pasos deberían ser los primeros hacia tu recuperación. Y vamos a empezar con una pregunta que seguramente nos hagamos todos y todas, y es que cada vez que aparece ese dolor lumbar, ese dolor ciático, ese dolor que te irradia hacia la pierna, la primera pregunta es, oye, ¿me está pasando algo de daño? ¿Estoy roto por dentro? ¿O me está pasando algo a nivel estructural o el tejido? ¿O es simplemente mi sistema nervioso o es otra cosa que está afectando? Pues hoy esta pregunta obviamente me lo hacéis muchísimo durante todas las semanas, por lo tanto, quiero hoy que entendáis este proceso, ¿vale? Porque durante muchos años nos han enseñado una idea muy simple, es que si hay dolor, tiene que haber un daño en ese tejido donde nos duele en la espalda, en la hernia, en la protusión, y si te duele la espalda, siempre nos han hecho creer que hay algo que está mal, ya sea la estructura, ya sea la protusión, ya sea por el piramidal, el ciático, y el problema que entender el dolor de esta forma es un error que hace que siga todavía apareciendo y siga manteniendo ese dolor en el cuerpo. Por lo tanto, el problema es que en esta forma de entender el dolor no explica lo que la mayoría de personas les pasa en su espalda. Así que vamos a meternos con todo ello. Vamos a definir hoy dos aspectos. Cuando tu dolor es por una causa estructural, es decir, por esa hernia, esa protusión, esa estenosis, esa ciática, todo eso, ¿vale? Cuando el problema es estructural, aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando la estructura no explica el dolor. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber unas resonancias que sean perfectas, con imágenes donde tu espalda esté impecable, pero que no pueda agacharse. Y puede haber hernias que no tengan dolor, es decir, que tengas una resonancia, una persona que pueda venir con resonancias, como nos pasa habitualmente en el centro, con hernias, pero que no tienen dolor o con protusiones o artrosis que hace una vida normal sin molestias. Y esto ya nos da una pista importante, que el dolor no es igual al daño. Es decir, el dolor no siempre va de la mano con el daño. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre que tengas dolor tienes que tener algo roto en tu espalda, ¿vale? Entonces, aquí vamos a empezar a trabajar este punto que va a ser súper importante con el mapa del dolor, ¿vale? ¿Qué no es el mapa del dolor? No es un diagnóstico médico, no es para ponerte una etiqueta o no está diseñado sobre todo para asustarte, sino todo lo contrario, para darte información y quitarte el miedo de lo que sí es el mapa del dolor, que es una herramienta para entender por qué tu dolor sigue a día de hoy activo. Es decir, por qué tu dolor sigue manteniéndose y sobre todo para que dejes de luchar tanto contra el dolor como contra el cuerpo y comprender qué es exactamente lo que necesitan, ¿vale? Entonces, vamos con ello. Al final, señales, como decía antes, de que es un problema estructural, ¿vale? Vamos a diferenciar ahora mismo dos conceptos de cuándo es un problema de un daño estructural, es decir, de cuándo es un problema de tu tejido, de tu hernia, y cuándo es un problema del sistema nervioso. Vamos a diferenciar esas dos partes. ¿Cuándo es un problema a nivel estructural? Pues cuando tiene un origen claro, es decir, aparece tras un golpe, tras una caída o tras un esfuerzo muy concreto. Cuando el dolor aparece ahí, pues puede ser un problema en ese tejido, en esa hernia, en esa zona específica, ¿vale? Cuando está bien localizado, es decir, cuando lo tienes en un punto específico y no se mueve de zona, ¿vale? Cuando tiene un patrón predecible, es decir, yo sé que hago un peso muerto con 50, 60 kilos o sé que hago X caminata de no sé cuánto tiempo y me duele. Pues bueno, cuando empeora con el movimiento específico y mejora con el reposo, aquí podemos decir que que puede ser por un daño estructural o un daño en ese tejido, ¿vale? Cuando hay una inflamación, un calor o una clara pérdida de fuerza en esa zona, puede también tener mucho más que ver con esa parte estructural, ¿vale? Y sobre todo cuando es reciente, es decir, cuando es un dolor que tiene días o como mucho semanas, pero no meses. Cuando ya pasamos de más de 3 a 6 meses, ya no únicamente tiene que ver solo el tejido, no tiene que ver el daño estructural, ¿vale? Por lo tanto, estos puntos, estos 5 puntos, ¿vale? Aquí nos da una señal de que el dolor tiene que ver más con la parte estructural. Si te sientes identificado o identificado con estos puntos, puede ser que tu dolor tenga que ver en gran parte, ¿vale? Con esta parte de tejido, con esta parte estructural, ¿vale? Entonces, algo importante a recordar es que el cuerpo está diseñado para recuperarse, para regenerarse. La mayoría de tejidos, cuando pasan de X tiempo, dependiendo de qué rotura, qué tejido, qué problema,
de cuando pasa un tiempo se repara. Es decir, el cuerpo tiene la capacidad de regenerar el tejido y de volver a cicatrizar y a recuperarlo, ¿vale? Por lo tanto, aquí vamos a ver cuando el problema es más del sistema nervioso, que es el siguiente punto, ¿vale? ¿Cuándo decimos o cuándo podemos ver si un dolor es a causa de ese sistema nervioso que está alterado? Pues cuando tu dolor va y viene sin una causa clara, es decir, de repente va por días o va por rachas durante el día, de repente sube de intensidad, ahora baja, o incluso hay semanas o meses en los que tengo un poco más de estrés y aparece o empeora también con ese estrés, con ese cansancio, con esas preocupaciones, o cuando duermo mal, de repente se agrava ese dolor, pues con estos dos puntos, aquí estamos viendo que no tiene que ver tanto ya solo con el tejido, sino con un sistema nervioso que está alterado, sensibilizado o que necesita trabajarse, ¿vale? También cuando el dolor aparece en reposo. Es decir, aquí en el dolor, cuando había un daño en el tejido, claro, mejora con el reposo. Es decir, tú te has hecho un esguince en el tobillo, te has roto, te has hecho un daño en los ligamentos y con el reposo mejora. Pero aquí de repente tu dolor de espalda, cuando estás en reposo, de repente hay veces que empeora. Pues aquí en este caso, en esta situación, estamos hablando ya de un problema más a nivel del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, cuando llevas mucho tiempo, meses también, o incluso años con ese dolor, con pruebas médicas que hay veces que explican, pero otras veces que no tienen tanto sentido para tu dolor, aquí también hablamos de un problema en el sistema nervioso. Al igual que cuando tienes ese miedo al movimiento, aparece ese temor al hacer cualquier ejercicio, aparece esa fragilidad, esa debilidad, el que te encuentres con ese miedo a hacer movimiento, aquí ya tenemos un claro ejemplo de que tenemos que empezar a trabajar por esta vía de la parte del sistema nervioso, ¿vale? Entonces, como digo, esto no tiene tanto que ver como un daño en los tejidos, un fallo en tu cuerpo, que tu cuerpo esté roto, que tu cuerpo esté jodido, sino que es unas alarmas de protección que está haciendo que ese dolor continúe, ¿vale? Entonces ya tenemos los dos puntos de qué hacen o qué diferencia puede haber cuando tu dolor es por un daño estructural o por la parte del sistema nervioso, ¿vale? Aquí tenemos factores que ese sistema nervioso también se altera, como puede ser el estrés, preocupaciones, responsabilidades, cargas mentales, falta de descanso o de mala calidad, falta de movimiento o incluso entrenar siempre de la misma manera o entrenar igual, no haber modificaciones, no haber estímulos, también hace que ese vaso de la carga, ese vaso del sistema nervioso, ese vaso de acumular carga y estrés al cuerpo, hace que se vaya llenando hasta que llega un punto en el que se cae la última gota del vaso y aparece ese dolor, ¿vale? Por lo tanto, todo suma, toda carga suma. Y cuando el vaso está lleno, pues esa gota que desborda el vaso puede ser pues un miedo a un movimiento, una hipervigilancia, una incertidumbre de me voy a quedar clavado, no, todo eso se va llenando, ¿vale? Entonces, el cambio sobre todo que proponemos, ¿vale? Que es ese enfoque antiguo de más pruebas, más tratamientos pasivos, más miedo, más sensación de cada vez ser más frágil o más débil. Esto tenemos que cambiarlo hacia un nuevo camino, que es enseñar a tu sistema nervioso que tu cuerpo, tu movimiento, tu espalda está bien, está segura y hay que volver a reentrenarlo, hay que volver a reeducarlo, ¿vale? Es decir, hay que regular esa alarma. ¿Cómo lo hacemos? A través de ejercicio activo. Nuestro programa está enfocado en trabajar el sistema nervioso de manera activa, no solo entendiendo cómo funciona el dolor, sino trabajándolo de manera activa, con ejercicios, con movimientos, que esto es algo muy novedoso, pero muy, muy efectivo, ¿vale? Hay que recuperar tu movimiento sin miedo, volver a confiar en tu cuerpo de forma progresiva, volver a mover peso, volver a cargar, volver a moverte con seguridad y sobre todo entender el dolor y dejar de pelearte con él y verlo simplemente como una información que está ahí para avisarte de ciertas cosas que hay que modificar en tu espalda, en tus hábitos, en tu salud, ¿vale? Entonces, como digo, tu camino hacia la recuperación debe ir por comprender, es decir, entender cómo se comporta tu dolor en tu caso y qué llena tu vaso, regular, es decir, trabajar el sistema nervioso para recuperar tanto la movilidad, la estabilidad como la fuerza, ¿vale? Esto es lo primero, el trabajo del sistema nervioso, y luego, obviamente, progresar poquito a poco con ejercicios, con cargas, con movimientos. Entonces, cuando entiendes todo esto, dejas de ir a ciegas, y cuando dejas de ir a ciegas, empieza a haber una buena recuperación, ¿vale? Y por último, quien quiera empezar a moverse sin miedo, a empezar a vivir sin dolor, como digo, todo esto no es solo información, sino es algo que quiero que entendáis
que no estáis ni rotos ni rotas. No es tu problema únicamente esa hernia, no es tu problema esa protusión o esa estenosis o cualquier cosa que tengas en la espalda, sino sobre todo, si llevas más de 6 meses, tiene que ver más con esa parte del sistema nervioso alterado, ¿vale? Por lo tanto, nuestro programa online trabaja con un enfoque integral en el que trabajamos con las personas ya no con una rutina genérica o solo con trabajos de la espalda, entendemos cómo se comporta tu dolor, qué necesita tu sistema nervioso para dejar de vivir en esa alerta y empezamos con un plan de recuperación claro, progresivo, adaptado a ti ese plan para recuperar tu movimiento y volver a moverte sin miedo y que tu cuerpo recupere esa seguridad, ¿vale? Ayudándote a salir sobre todo de esa rueda del dolor. Así que si sientes que tu dolor está ahí estancado, que has probado ya muchas cosas sin éxito, te invitamos a agendar una entrevista con nuestro equipo que es totalmente gratuita, donde vamos a valorar tu caso de forma individual y te diremos si podemos o no ayudarte y sobre todo cuál sería el mejor plan para que empieces este 2026 a vivir sin dolor. Porque cuando entiendes aquello que te pasa o cuando tienes un plan claro, adecuado y personas guiándote durante todo este proceso, el cambio, es decir, el empezar a vivir sin dolor de espalda, ya no es suerte, ya obviamente está bien trabajado, ¿vale? Así que aquí tenéis un enlace donde tenéis también un código QR que podéis escanear y os va a llevar a la página para agendar vuestra llamada, ¿vale? Aquí vais a tener todo el calendario, podéis elegir las horas, podéis elegir el día y haremos una valoración, como digo, totalmente gratuita. Así que millones de gracias, nos vemos muy prontito y espero que os haya servido. Chao, chao.